darle al periodista, que no es la respuesta real. Y hay una cantidad de géneros, todos, digamos, variopintos, más el ensayo del final. ¿En qué momento de la vida se empieza, digamos, a dar el raciocinio de pensar un poco más allá de la letra de la canción y pensar en la circunstancia, y pensar en cómo se podía relatar, digamos, la anécdota y lo que está pasando en la vida de Cristina cuando sube cada canción? Bueno, esto tiene la variedad de estilo y el cambio de voz tiene que ver con el hecho de que yo soy, al fin y al cabo, una autora pop. Eso quiere decir que mi pensamiento es fragmentado. Yo no pienso, mis hilos de pensamiento no tienen 200 páginas, tienen 3 minutos. Es decir, si no se puede decir en 3 minutos, pues no lo cuento, ¿sabes? Ya se me hace largo cualquier otra cosa. Entonces, para mí, esta manera de fragmentar también es algo, de hecho, que me parece que está muy acorde con los tiempos, ¿no? Porque ahora mismo todos leemos de esta manera fragmentada, nuestra atención está en 100.000 cosas a la vez. Entonces, yo creo que hay que ir siempre a lo directo y a la concisión. Entonces, mi manera de hacerlo fue esta, ¿no? Hay relatos lineales cuando es una historia que había que contarla de manera tradicional, hay otras que están contadas de manera fragmentadas, hay el juego de las entrevistas, de los emails también, ¿no? Para hacerlo tuve que rebuscar mucho entre mis propios escritos y bueno, fue una labor un poco de enfrentarme al psicoanálisis, ¿no? De quién soy, por qué hago esto y cómo he llegado hasta aquí. Las conclusiones, tenía mucho miedo de mirar hacia atrás y sin embargo las conclusiones sobre todo han sido positivas, tengo que deciros, ¿no? Pero el motivo era hacer esto, la cuestión de la entrevista era por eso, ¿no? Porque hay siempre este doble papel. ¿Quién es uno en el escenario? ¿Quién aparenta ser esta especie de monstruo, de Frankenstein que se crea a través de los medios, de lo que tú dices, de lo que la gente piensa, todo cual? Y luego tu verdadero ser que está detrás y que es mucho más frágil, que también es bastante incoherente, ¿no? Porque todos tenemos el derecho a la contradicción. Y bueno, la entrevista para mí era esto, ¿no? Una entrevista es un poco un juego de ficción. Una entrevista no responde la verdad. Os lo digo, ni yo ni nadie. Entonces dices lo que piensas que tienes que decir para caerle bien al periodista, al medio, para que el público se interese por tu canción que quieres que escuchen, pero en realidad no vas a bocajarro diciendo las cosas tal como son. Entonces me parecía divertido hacer este juego, ¿no? Dar la respuesta correcta, política, diplomática, conveniente, y a continuación la verdadera, ¿no? Ahora, a nosotros sí nos va a hablar con la verdad. Sí. Bueno, el libro arranca de una manera muy atractiva porque creo que inicia con lo que todos queríamos saber. Es la génesis de Que me parta un rayo, que pues viene siendo un disco que generacionalmente, lo hablamos ahora, ha trascendido, y ahí está. Y gente de muy temprana edad se acerca a Cristina a decirle cuán bonito le ha resultado Tú por mí, voy en un coche, alguien que cuide de mí, los sencillos que sonaron de ese trabajo discográfico. Así que ese arranque es un gancho absoluto, porque creo que la gente es lo primero que quiere saber, cómo nacieron esas canciones en particular. A ver, esta no es mi primera canción. Yo antes de eso había escrito muchísimas canciones, pero eran para proyectos en los que compartía la autoría con otra gente, ¿no? Es decir, la música la había escrito otro y yo le escribía la letra. Pero sí que Tú por mí, Mil pedazos, todas estas canciones, Alguien que cuide de mí, fueron las primeras donde yo escribía la música también. Entonces tenía libertad total, eran mucho más personales. ¿Y quieres que hagamos un fragmento de...? Por favor. Entonces, Tú por mí. Además, es una de las cosas que yo quería desvelar con este libro es de dónde salen las canciones, ¿no? Y seguro que la gente me lo ha preguntado muchas veces, ¿no? ¿Cómo es el momento en que uno se pone a componer? ¿Cómo surge una canción? Entonces, esta canción surgió después de una pelea. La música además de la letra, quiero decir. ¿Y con quién fue la pelea? Pues ¿con quién va a ser? Con Picho. Picho es un famoso escritor del que no vamos a decir el nombre aquí. También conocido en Colombia. No se lo vamos a preguntar. No, se lo vamos a decir porque eso no es importante ahora mismo. No es importante. Con Picho. Entonces pasábamos tanto tiempo juntos que parecíamos hermanos siameses. ¿Y por qué fue esa pelea? Pues yo qué sé, supongo que ese detalle no debe ser importante para mi supervivencia como animal. Esto lo digo porque he hablado antes de la memoria como mecanismo de supervivencia. El caso es que yo estaba muy cabreada y salí dando un portazo de la casa.
Lo malo de marcharse airosamente a la calle en la periferia fija de Madrid es que huyes hacia la nada, es decir, a caminar 5 kilómetros por un secarral castellano cruzando autopistas para llegar, en el mejor de los casos, a un centro comercial flanqueado por columnas dóricas. Te plantas toda chula ante la puerta automática, entras con la intención de cometer un acto violento, suicida y sales con 1 kilo de gominolas. ¿Qué otra cosa vas a hacer ahí? Bueno, el caso es que la primera canción me atacó como un puma agazapado en un seto de azaleas cuando llevaba medio kilómetro recorrido. Empecé a tararear una melodía en medio, folky, 3x4, estribillo en tonos menores, yo siempre tan rarita, que se iba revolviendo en cada vuelta. No podía dejar de cantarla. Para no olvidarla le puse algunas palabras encima. Tú por mí, yo por ti, na 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 na. Tú por mí, yo por ti, na 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 na. Ya debe ver, ¿qué digo después aquí? Me puse muy nerviosa si llegaba al centro comercial para consumar mi acto suicida. La melodía se iba a esfumar, así que volví rápidamente sobre mis pasos para grabarla en un Walkman. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Bicho estaba consumando su acto de venganza en otro sitio. ¡Qué suerte! Porque yo necesitaba soledad. Me senté con la guitarra a sacar acordes y a componer el resto de la canción. Para entonces estaba claro de qué iba a tratar. La siguiente... Bueno, lo vamos a dejar aquí para que lo podáis leer. Bueno, es una relación muy interesante la que Cristina manifiesta en torno a los procesos creativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la creación musical, y hay una relación con la poesía que de todas maneras no deja de ser pues como fundacional, ¿no? La semilla de lo que después ella convierte en música y en canciones, y hay una cantidad de nombres que están en el libro siempre sobresaliendo uno tras otro, y uno de ellos es el de Silvia Plath. Y de alguna manera, en algún momento donde se siente cierta desesperación por la vida doméstica de Cristina, vuelve al pensamiento de Silvia Plath, que fue una de estas poetas que al verse un poco atafagadas por la cotidianidad deciden suicidarse, y pues digamos que Cristina aborda el tema pero diciendo: yo a la cabeza no la meto al horno porque primero es un horno eléctrico y va a ser muy doloroso morirme de esa manera, y segundo pues porque la vida sigue. Pero sí hay una reflexión muy interesante sobre la vida cotidiana, que es lo que no conocemos y que es lo que estaba diciéndonos Cristina, que es el estar en entrecasa, ¿no? ¿Cómo contar eso? Es decir, ¿cómo llegarle a la gente a manifestar que una estrella del rock pop como Cristina Rosenvinge es de carne y hueso? ¿Y de qué otra cosa vas a hacer? Pues de lo que todos creemos que es, de humo, de áurea, estrellas, exacto. No, mira, lo hermoso de todo esto es que uno lo empieza a hacer por tu propia supervivencia, en realidad. Tienes una especie de llamada, y yo te hablaría de algo casi divino, ¿no? Tienes la sensación de que la vida solo es soportable si haces música o si escribes o si cuando tienes una vocación fuerte te da la sensación de que la vida solamente la vas a soportar si puedes llevar adelante tu vocación. Luego llevar adelante tu vocación es muy difícil y además no es un camino recto. Entre disco y disco hay un barranco, hay un vacío que hay que llenar, hay un fracaso comercial, hay peleas de todo tipo. Entonces conseguir hacerlo nunca es fácil levantarlo. Y por otro lado también es muy difícil defender tu legitimidad artística y tu vocación y tu visión artística por encima del mundo de la industria musical en la que estás viviendo, porque al fin y al cabo la música es un negocio, todo funciona como un negocio con las reglas de un negocio. Entonces, para que funcione tienes que darle dinero a los que te están pagando, a los que están subvencionando esos discos, ¿no? Entonces, muchas veces ahí hay un conflicto, ¿no? Ellos quieren que hagas cosas muy fáciles, muy vendibles, para que ellos sigan haciendo negocio. Y sin embargo, los artistas muchas veces, una vez que hemos hecho algo, estamos mirando más allá. Y cuando estás mirando más allá, la gente piensa que estás errando el tiro, pero en realidad no estás errando el tiro, estás apuntando algo que está más lejos, ¿no? Y muchas veces no nos apoyan. Y yo tengo que decir aquí con orgullo que el tiempo me ha dado la razón y que si no, no estaría aquí hoy. Si yo hubiera sido cobarde en su día, hubiera dicho, bueno, voy a seguir haciendo lo que funciona, no estaría aquí ahora haciendo otra cosa, no habría podido ir cambiando de década. O sea que la intuición te obliga a arriesgarte y a crecer, no queda más remedio, ¿no?
Bueno, y dentro de esa intuición, el siguiente paso que da Cristina después de los 2 discos de Los Subterráneos es quedarse viviendo en la ciudad de Nueva York después de un concierto, y realmente lo hablábamos ahora también, siento yo que es un paso muy consecuente y un paso muy oportuno en el tiempo, porque entonces Cristina llega de esa manera al epicentro del indie, cuando estamos hablando que era la música de la contemporaneidad. Entonces surge esta relación maravillosa con Lee Ranaldo, con la gente de Sonic Youth y con sitios emblemáticos del underground neoyorquino, como el que ya no existen, como el Knitting Factory y el Tonic, que eran 2 de esos reductos pequeñitos donde la gente iba a escuchar el jazz de vanguardia, por ejemplo, en determinado momento. Ese paso es fundamental y tuvo que haber sido, sé que lo fue, un riesgo importante en una carrera, sobre todo cuando había tanta gente que seguía pensando que Cristina tenía que seguirse dedicando a la música. Sí, efectivamente, pero yo me fui a Nueva York fruto un poco también de la colisión con la industria discográfica, porque yo quería hacer música, me estaba virando hacia música más personal, más intimista, un poco más arriesgada, y ellos querían que siguiera haciendo Voy en un coche para siempre, ¿no? Y a mí Voy en coche ya no me volvía a salir, ¿sabes? Era algo que ya no tenía la ingenuidad de ese momento, no podía escribir esa canción otra vez. Entonces, por otro lado, en España en ese momento, yo era una figura que no encajaba en ningún sitio. Para empezar, era chica, cosa que la gente no sabía muy bien dónde ponerme, y me metía, iba cambiando mi estilo siempre ha sido mestizo. Es decir, no hago rock puro, no hago pop puro, me interesa muchísimo el folclore, me interesa muchísimo la vanguardia, y todo eso lo integro dentro de lo que yo hago. Entonces la gente no sabía en qué casilla ponerme, y eso en general pues molesta, ¿no? Entonces los medios, digamos, más conservadores del indie, del rock, me rechazaban. Entonces, fruto de ese rechazo, salió, sin embargo, esta amistad con músicos norteamericanos que había conocido en Nueva York cuando había estado pasando allí las temporadas, y decidí mudarme con lo que tenía allí y empezar una nueva aventura. Y eso es lo que estamos hablando, que fue muy hermoso. Primero grabé un disco, Frozen Pool, que salió allí, además tuvo su pequeño reinado en el rock alternativo, fue muy hermoso, ese disco llegó muy lejos. Y luego hice otro disco todavía más arriesgado, que pude subvencionar gracias a que una telenovela colombiana que se llamaba Solterita y a la Orden me compró los derechos de alguien que cuide de mí. ¿Alguien se acuerda de la novela? Sí. La tenía borrada. Bueno, fue maravilloso, porque en esta batería estaba, bueno, necesito, no sé cuánto era, $8.000 para pagar esto. Y entonces este momento recibo una llamada de un abogado colombiano diciendo, me interesa mucho esta canción, ¿te podrías grabar otra versión para...? Dije, fantástico, que no te podemos pagar más de 7.000. Y dije, fantástico. Así ocurren las cosas, ¿no? Así que sin saberlo, vosotros subvencionaste mi disco más difícil, el disco más difícil que he hecho nunca, que es Foreign Land, que es un disco muy contagiado por el espíritu. Ajá, exacto. Es un disco sobre sentirse extranjero en una tierra extranjera, ¿no? Y un disco que está un poco imbuido también del espíritu. ¿Hola? Está imbuido por el espíritu del 11 de septiembre. Es curioso como las vueltas que da la cosa, ¿no? Que de hecho el 11 de septiembre le tocó a usted suertes allá. Sí. Y hay todo un capítulo contando pues lo que fue y la terrible zozobra versus el mensaje que el gobierno da, en el sentido de que todo lo contrario a amilanarse hay que salir a las calles, tomárselas. ¿Leemos esto? Por favor. Esto viene siendo más o menos la página 123. Ah, que preparado bien. Bueno, se da la circunstancia que yo había pasado el verano en Dinamarca y volvía justo a Nueva York el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Entonces llego a casa, lo primero que hago es poner en marcha el contestador. Quítame la reverb. Pongo el contestador automático en marcha y lo primero que encuentro es un mensaje de Lia Singer, que es la mujer de Lee Ranaldo, líder uno de los miembros de Sonic Youth, ¿no?
Bip. Bienvenidos a Nueva York. Lía, siempre tan atenta. Espero que hayáis tenido un vuelo agradable. No tanto, 3 horas y media de retraso por una escala imprevista en Boston. Ha pasado algo horrible. En ese momento estoy sacando al niño de la sillita. Encended la televisión. Encendemos la televisión. Un avión se ha estrellado contra el World Trade Center. En la pantalla aparece la Torre Norte en llamas. Hemos oído el chillido de los reactores pasando por encima de nuestro edificio. Subo el volumen. Lee ha subido a la azotea para ver qué pasa. Nuevo impacto. Otro avión se estrella contra la Torre Sur. ¡Oh, Dios mío! Clic. Corro al teléfono. Hola, hola, hola. La mañana del 11 de septiembre empezó siendo fresca y crujiente. Nueva York se mostraba espléndida como la manzana superlativa que es. Todos los testimonios del atentado hacen hincapié en lo clara y perfecta que era esa mañana. Es verdad, era especialmente prometedora. Tal vez es la concentración de tanto anhelo humano condensado entre 2 grandes corrientes de agua. Tal vez es la fe lo que provoca la magia, o la magia la que justifica la fe. Lo que sea que hace de Nueva York la ciudad más palpitante del mundo, se derrumbó estrepitosamente aquella mañana. Mientras veía las torres arder, me volvían una a una todas las escenas que había vivido debajo de ellas como en una película sentimental. La noche de Halloween, recién llegados 2 años antes, los 3 vestidos de negro con unas inmensas alas que compramos a última hora para ir a la fiesta de Lía. Íbamos disfrazados de ángeles de Pim Wenders. Hicimos miles de fotos con las Torres Gemelas. ¿Dónde estarán? El niño, con sus alitas blancas, parecía volar entre los rascacielos como un gorrión albino. La tarde de junio, hacía 2 meses, Glenn Branca juntó 100 guitarras eléctricas en un escenario enorme bajo las torres para ejecutar su sinfonía ruidista número 13. Vimos ese concierto. Vimos ese concierto mientras los niños jugaban con barquitos en la fuente. Mientras miraba las torres arder, me pareció oír el tren de la historia pegando un viraje, haciendo chillar los frenos por ir a demasiada velocidad. Me acordé de las historias de la Segunda Guerra Mundial que contaba mi familia en Dinamarca. Cómo un día te despiertas y los alemanes están en la puerta de tu casa pidiéndote las llaves y te preguntas qué ha pasado mientras dormías. Pensé que ahí estaba, el principio de la Tercera Guerra Mundial, y nos pillaba con la nevera completamente vacía. Deseé estar cerca de mi madre. En la televisión hablaban de un ataque coordinado en el que un número indeterminado de aviones, misiles secuestrados se dirigían hacia blancos estratégicos a lo largo y ancho del país. Uno de ellos acababa de estrellarse contra el Pentágono. Cualquier avión que estuviera sobrevolando suelo norteamericano debía tomar tierra inmediatamente. Se hablaba también de armas químicas. Calculé cuántos kilómetros había hasta la frontera de Canadá. En la zona sur de la isla había orden de evacuación. Miles de personas corrían hacia los puentes. Las cámaras de televisión estaban lejos, pero se intuían las víctimas. No decían nada, pero la cifra era imposible de calcular. Pensé en el señor que vendía bagels en la esquina del estudio. Habría salido corriendo dejando allí su carrito. A esa hora, esas calles están plagadas de trabajadores que se encaminan a las oficinas. Muchas veces me había cruzado con esa masa humana propulsada por cafeína del Financial District. Pensaba en ellos, en sus familias, viendo lo mismo que yo en la televisión. Las imágenes del impacto de los aviones se repetían una y otra vez desde distintos ángulos. La visión era fascinante, poderosa, aterradora, no se podía apartar la vista. Entonces una torre se derrumbó y después la otra. El niño no miraba la televisión, nos miraba a nosotros. Ese gesto de espanto mudo en nuestras caras era algo nuevo para él. Las manos en la boca, los ojos extraordinariamente abiertos, ningún movimiento, ningún sonido. Cuando la segunda torre cayó, nos abrazamos, como si también nosotros estuviéramos cayendo. Meses después, cuando desmontaba la barandilla lateral de la cuna del niño para transformarla en camita, él me pidió que la volviera a montar. Me explicó con su lengua de trapo que tenía miedo a que un avión atravesara la pared mientras dormía. El pobre pensaba que los barrotes de su cuna podían protegerle contra la violencia de este mundo. ¿Cuántos niños y cuántas madres tienen que convivir con la posibilidad de que la muerte les caiga encima mientras duermen durante guerras que duran mucho más que una mañana? Volviendo un poco, Cristina, al asunto de los procesos de creación, hay también un fragmento que me gustó mucho alrededor
de lo que podríamos llamar, y no está la palabra mencionada en el libro, pero podríamos llamarlo directamente sinestesia. Es una charla que tiene Cristina con uno de sus productores, explicándole cómo quiere que suene la canción, pero todo lo que ella tiene para dar referencias son formas geométricas. Es decir, estamos hablando de una canción que ella ve en lugar de escuchar. Como fenómeno podemos hablar de sinestesia, la ha vivido, digamos que esa posibilidad de que un sentido se amplíe a los demás en cuanto a la música, ¿existe? Existe, sí que existe. De hecho, para mí, yo no tengo en realidad educación musical. Yo tengo educación como bailarina. Yo estuve haciendo baile entre los 6 y los 21 años. Y así fue como mi cuerpo se acostumbró a la música. Entonces, para mí la música es una sensación espacial. Es decir, nadie me explicó la lógica y las matemáticas de la música antes de que yo empezara a tocar. Y mi percepción con la música y mi memoria musical funciona de esta manera. Esa conversación era con Jeremy, que es el bajista de mi banda, y con él he escrito 3 canciones. Y él sí que tiene una formación clásica, digamos, ¿no? Y yo le contaba esto, ¿no? Que para mí la música no entiendo, la entiendo de manera intuitiva y que se me traslada a imágenes como piezas de un tangram que encajan unas sobre otras o que no encajan cuando no quieres que encajen, cuando se quedan en equilibrio. Y todo esto para mí funciona como una manera de lógica para acordarme de lo que toco y como, ¿sabes?, para buscar las nuevas formas musicales. Luego me he encontrado con que muchos artistas tienen este tipo la sinestesia es por lo visto un fallo en las neuronas, ¿no? Y no es mi único fallo, tengo unos cuantos más en las que lo que tú hueles acabas viéndolo y lo que acabas viéndolo acabas sabiéndote algo en la garganta y cosas así, ¿no? Entonces esa es la historia que cuento allí. Bueno, y eso me lleva también un poco al final del libro, que es el ensayo, un ensayo donde realmente hay unas explicaciones bien concretas respecto a cómo debe ser una canción, o por lo menos cómo son las canciones de Cristina. A veces yo siento que hay unas reglas de una rigidez exacerbada, me da esa impresión, ¿no? Que la palabra tiene que tener cierto sonido para que conjugue con determinada métrica, que si la canción es eléctrica suenan mejor este tipo de palabras, las agudas, las graves, las estrúmbulas, en fin, hay una cantidad de cosas que la experiencia le ha dado a Cristina, pero ¿qué tan, digamos, hay una disciplina a la hora de crear las canciones? ¿Usted se pone en esa suerte de camisa de fuerza o qué tanta libertad? En realidad no, o sea, yo he estado haciendo todo esto durante toda la vida, yo lo he hecho por intuición, igual que la mayoría de los compositores populares lo hacen por pura intuición. Tienes una línea melódica y escoges las palabras y lo haces de forma intuitiva, eliges lo que encaja mejor y lo que no. Pero cuando luego me puse a escribirlo fue porque, aunque la gente que tiene musicalidad y gusto literario lo hace por intuición, cuando se lo tienes que explicar a alguien, por ejemplo, que no sabe nada de música o no tiene buen oído, o cuando un poeta intenta escribir una canción, le tienes que explicar estas cosas para explicarle por qué hay versos que se pueden cantar y versos que suenan fatal cantados, ¿no? Entonces, las leyes de la música, del verso cantado fundamentalmente, es que la sonoridad de la palabra cuenta tanto como su significado. O sea, la sonoridad cuenta en la poesía, pero en la música ya ni te cuento, ¿no? Y hay ciertas reglas, fue un juego escribirlo, ¿no? Es algo que empecé a hacer en ponencias, en universidades, como una especie de clase magistral sobre cómo escribir letras de canciones. Y luego me di cuenta que en realidad hay toda una artesanía en torno a ello que todo el mundo aplica más o menos, ¿no? Y que además los que escribimos rock en español tenemos que adaptar la métrica del español, que es distinta a la del inglés, a formas musicales que vienen un poco de herencia anglosajona, ¿no? Aunque luego los acordes anglosajones los pongamos encima de ritmos latinos, ¿no? Que es más o menos lo que hacemos todos, cada uno a su manera, ¿no? Bueno, todo esto es muy hermoso porque se puede buscar la lógica de todo ello en realidad. Aunque lo haces por intuición, en realidad hay una lógica, ¿no? Y hay unas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a escribir una melodía para una balada, probablemente vas a estar buscando sonidos más suaves, ¿no? Y vocales que apoyen el canto, ¿no? Por ejemplo, la I
apoya más los tonos agudos. La A, la O suenan muy bien en las notas graves, ¿no? No quieres poner una I en una nota grave, ¿no? Porque luego esto le estás haciendo una putada al cantante, básicamente, ¿no? Estas son cosas que uno se da cuenta intuitivamente cuando escribe, ¿no? Y bueno, y también que tienes que tener claro el compás. O sea, es el compás de la canción. Si tú tienes un 3x4, ¿no? O si es un ritmo terciario o binario, eso afecta a dónde van a estar los acentos fuertes de cada palabra, ¿no? Y los acentos tienen que estar bien colocados para que la melodía fluya, ¿no? Por ejemplo, si tienes un vals y quieres decir 1, 2, 3, 1, 2, 3, una paloma que echa a volar, no es un verso, ya lo sé. Si quieres hacerlo en un 4, eso, ¿no? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y una paloma que echa a... Ya no te encaja ahí, tienes que cambiarlo. Ya no es una paloma, ya va a ser un gorrión. ¿Por qué? Porque la paloma no entraba en el 3x4. Así que este tipo de decisiones, pues uno las está tomando todo el rato cuando escribe letras, ¿no? Entonces quería explicárselo sobre todo a la gente que valora las letras, para que se valoren las letras como forma literaria, ¿no? Voy a ser yo ahora quien lea justamente un párrafo de ese ensayo que de verdad es definitivo y muy importante en torno a las academias, a quienes imparten clases de, digamos, de composición, pero para quien sienta también que quiera en algún momento lanzarse a componer, me parece absolutamente clave. Un letrista es un escritor que se rige por las leyes de la música, no de la escritura. Ahí está la dificultad. No escribe lo que quiere, sino lo que encaja en la canción. Y para conseguirlo trabaja en la sombra con la paciencia, la perseverancia y la humildad de saber que es una labor fundamental, pero secundaria. La letra tiene el poder de inmortalizar o arruinar la canción, pero la canción es ante todo música. La forma de comunicación más poderosa y ancestral que existe, antecesora del lenguaje mismo. Escribir letras supone aceptar las imposiciones derivadas de ese papel subordinado y dedicar horas a la búsqueda de la palabra exacta que convive grácilmente con la melodía y que además tiene valor propio. Afortunadamente la recompensa es superlativa. Esa recompensa, por supuesto, somos nosotros quienes más la agradecemos. Claro, lo hermoso es que un poeta tiene que esperar a que uno se siente y le lea, ¿no? Y la gente, alguna gente recuerda versos, pero hay muchísima más gente que recuerda canciones. Entonces es muy bonito que tú escribes algo que responde a quién eras tú a los 25 años y 30 años después la gente recuerda esa letra, ¿no? ¿A qué están asintiendo? Y esa letra ya se queda ahí para siempre retratando una forma de sentir, ¿no? Y además unido a la memoria de la gente, ¿no? Entonces es una forma... Yo creo que ningún artista tiene esa capacidad de trascender y afectar a la vida de los demás como tenemos los que escribimos canciones. Por eso es algo... Para mí es una bendición este trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede cuando se junta con pares que tienen también esa misma fuerza compositiva? Y en ese sentido me refiero directamente al capítulo que tiene que ver con el trabajo al lado de Nacho Vegas. Bueno, lo de trabajar con otros es todo un mundo. A veces te encuentras gente con la que te complementas. Siempre es muy interesante porque el otro tiene otra visión, ¿no? En esa visión a veces te juntas y vas en la misma dirección, a veces hay colisión. En el caso de Nacho, por ejemplo, que a mí me gustaba muchísimo, a él le gustaban mis canciones también, pero cuando nos poníamos a componer juntos, él se quedaba así, se ponía todo colorado y no había manera de arrancarle una palabra, ¿no? Y era como, le das y golpes a la espalda, venga muchacho, relájate, vamos a hacer música. Y él era incapaz de desnudarse en ese momento e improvisar. Entonces él me decía, bueno, ¿qué quieres hacer? Cuéntamelo. Y yo le decía, tengo esta melodía, tengo tal cual. Entonces él se iba a otro sitio, a un rincón, lo hacía en la intimidad y volvía con la cosa hecha. Pero era como esta cosa de toma y daca, para él era muy extraña, para él necesitaba siempre intimidad. Pero aún así con este sistema escribimos Verano Fatal, que es una gran canción, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. También me llama la atención la relación que plantea Cristina con el flamenco, porque básicamente es un cordón umbilical hacia su padre, que pues fue finalmente una de las cosas que hizo que él se enamorara de España, y directamente también la emparenta con la poesía que ha leído, porque está el romance presente, ¿no? Y García Lorca con su romancero gitano, y esa manera de escribir tan particular
del romance andaluz. Una métrica y una rima muy particular, esa rima asonante que no deja de ser poderosísima. Y hay unas composiciones, una de ellas grabada, otras entregadas a Rocío Márquez, cantadora, pero hay una relación realmente muy interesante y muy umbilical con el cante hondo. Sí, bueno, se da la circunstancia, ¿no? Y yo esto lo digo siempre porque con esto defiendo el derecho de la gente a cambiar de país, porque nadie, el suelo en el que naces no es el suelo en el que te pertenece. Tú tienes derecho a buscar el lugar en el que vas a vivir y a buscar tu propia gente, ¿no? En mi caso, ahora lo voy a leer, vamos, pero yo, como podéis ver, realmente de latina no tengo nada, ¿sabes? Mi sangre es 100% vikinga. Y sin embargo no hablo danés. Mi pensamiento, mi corazón sí que es 100% latino. Así que es una demostración, y yo siempre lo pongo como yo soy también inmigrante. Es decir, cuando pensamos en inmigrantes siempre pensamos en gente que se mueve por motivos económicos, por pobreza, que viene de la pobreza, pero la gente se mueve por motivos muy distintos. También se mueve por motivos ideológicos o por puro romanticismo, ¿no? Que es el caso de mis padres. Y es hermoso cuando se juntan las culturas y cuando se mezclan. Y siempre da lugar a cosas preciosas, ¿no? Y no sé si quieres leo la parte de la historia de mi familia. Bueno, la historia con esto es que un día Rocío Márquez, que es una cantadora de flamenco estupenda, maravillosa, que os recomiendo, me pidió que le escribiera un romance. Entonces, en una cena me preguntó qué relación tenía yo con el flamenco y si estaba familiarizada con el formato del romance. Entonces yo le conté la historia de mi familia. Ella me pidió en ese momento que yo escribiera lo que le acababa de contar en un romance. Y yo le dije que no la podía contar porque era una historia en la que había dolor. Y le escribí otro romance que se llama Almendrita y que trata de otra cosa. Pero esa historia se quedó dando vueltas en mi cabeza y tiempo después acabé escribiéndolo, ¿no? Esa canción es Romance de la Plata. Pero os cuento la historia de mi familia, de por qué yo hablo español. Este es el motivo, ¿no? Mi padre, Hans-Jan Christian Rosenwinkel, era el primogénito de una familia danesa de Alcurnia. Recibió una educación exquisita en un internado reservado para las élites. Después hizo la carrera en ingeniería industrial, al tiempo que aprendía alemán, inglés y francés. Sus padres habían trazado un plan perfecto para que sucediera a mi abuelo al frente de una fábrica de tejidos que mi bisabuelo había levantado en Jutlandia con tanto éxito que daba empleo a una ciudad entera. Al acabar la carrera, mi padre debía pasar unos años en Alemania haciendo prácticas bajo la supervisión del socio de mi abuelo, que tenía una hija de su edad. Cuando mi padre conoció a mi madre, decidió saltarse el plan y casarse con ella en contra de la voluntad de sus padres. La familia de mi madre tenía un perfil distinto. Su padre también era industrial, pero procedía de una familia británica, algo extravagante y aventurera. La semana antes de que Hitler invadiera Dinamarca, se acogieron a la nacionalización masiva que se ofreció a los ciudadanos de los países aliados para evitar que fueran apresados. Su madre, mi abuela materna, era una mujer de mentalidad moderna, aficionada a la literatura y a la música, espectacularmente guapa, y lo subrayaba vistiendo a la última con trajes que ella misma diseñaba. En su mesilla de noche había poetas ingleses en vez de una Biblia, como tenía mi otra abuela, de férrea moral puritana. Entre las dos no había ninguna sintonía. El espíritu romántico que latía dentro de mi padre se liberó al encontrar a mi madre, una muchacha tan linda como su madre, pero más silvestre. Desde muy joven era capaz de colgarse la mochila, subirse a la bici y irse a recorrer Dinamarca con una amiga por su cuenta y riesgo. La idea de mudarse a España debió de surgir en su viaje de novios. Andalucía era la etapa final de un largo viaje en el que recorrieron Europa entera. El coche en el que viajaban, un Hudson descapotable al que mi padre había soldado un baúl con candado para salvaguardar el equipo de acampada, se averió precisamente en el puente de Triana. Por allí pasó un sevillano llamado Pepe, que se ofreció a ayudarles una vez que comprendió cuál era el problema. La pieza averiada tenía que pedirse a Alemania y tardaría en llegar. Pepe, el sevillano, ofreció su casa a esa estrambótica pareja mientras tanto.
Pasaron los días, llegó la Semana Santa, pasaron las semanas y llegó la feria. Más tiempo aún y la pieza que no llegaba. Pero el amor por la cultura española sí que llegó y quedó atornillado dentro del motor de los recién casados. Mis padres emprendieron el viaje de vuelta con los frenos aún averiados, haciendo turnos al volante. A mi madre le tocó cruzar el puente de Espeñaperros en los años 50, cuando era un desfiladero de 2 metros de ancho, usando solo el freno de mano, el único fiable en las bajadas. Esta es la misma mujer que a los 87 años camina erguida como un guerrero Batusi después de 9 operaciones de cadera y que se empeña tercamente en vivir sola. ¿Cuál fue la conversación que duró 3.000 y pico kilómetros que recorrieron sin frenos de vuelta a Dinamarca? Nada más llegar, mi padre se puso a estudiar español. En su bolsillo llevaba un poemario que se había convertido en su libro de cabecera, El romancero gitano de Lorca, con sus propias anotaciones al margen. Era una edición argentina que debió encargar en alguna librería de Copenhague. Poco después renunció definitivamente a sus privilegios hereditarios y en el año 57 mis padres tomaron rumbo definitivo a España con su primera hija, mi hermana Anne, huyendo de la rígida austeridad escandinava. Los seres humanos se mueven de un lugar a otro desde el principio de los tiempos por distintas razones. Los del sur migran hacia el norte huyendo de la guerra y de la pobreza, huyen de la muerte. Los del norte migran hacia el sur en busca de fortuna y calidez, en busca de vida. Todos dejan como ofrenda su juventud y su esperanza a los pies del altar del futuro. En el capítulo dedicado a la joven Dolores, un disco del 2011, se hace más explícito que nunca en el libro una cosa que ha sido histórica en las letras de Cristina y son las reivindicaciones. Entonces nos habla, por ejemplo, del capítulo bíblico de Sodoma y Gomorra, de la mujer de Lot, donde la mujer de Lot es la mujer de Lot, nunca sabemos cómo se llama, y es la que ella misma por terca se labra un destino, y bueno, una cantidad de asuntos extras en ese capítulo bíblico que hemos normalizado y resulta que son realmente pavorosos. ¿Qué ha habido respecto a ese interés en la reivindicación de lo femenino en la obra de Cristina Rosellini? Bueno, aquí hay una cuestión del relato que leemos. Cuando las mujeres llegamos al mundo y cuando empieza nuestro desarrollo y nuestra educación, el abanico de mitos con el que nos podemos identificar es muy limitado. Y la interpretación de la naturaleza femenina siempre ha sido hecha por los hombres. Es decir, tú entras en el Museo del Prado y hay un 99,9 pintores masculinos y sin embargo hay un, no sé cuántas, pero vamos, 60% de desnudos femeninos, ¿no? Y no hay mujeres pintando a hombres desnudos. ¿Y por qué? Cuando a las mujeres nos interesan mucho los hombres desnudos. Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? ¿Por qué esta desigualdad y esta falta de visión femenina del mundo, ¿no? Entonces, en este capítulo, en este disco, en La joven Dolores, que es un disco que en su momento no recibió demasiada atención, pero que luego ha crecido muchísimo con el tiempo, ¿no? Y me lo he encontrado mencionado en tesis doctorales y profesoras usando las canciones para enseñarles a sus alumnos. Ha sido algo muy hermoso, ¿no? Pues porque yo estaba intentando hablar de esto, de los mitos, desde un punto de vista entre serio y desenfadado, porque también entiendo que uno no puede hacer una revisión histórica desde un pensamiento del siglo XXI, ¿no? Pero sí que puedes hacer, nos tenemos que replantear. Estamos en un momento, de hecho, muy excitante para todo el mundo porque la sociedad está transformándose. Hay un momento de evolución inevitable que nos va a llevar hacia un futuro mejor y más equilibrado, ¿no? Y bueno, pues afronté este tema desde un punto de vista que no fuera demasiado severo, pero sí que hiciera algunas cuantas preguntas, ¿no? Y la mujer de Lot para mí era un buen punto de partida, ¿no? Imagina, es el capítulo de La joven Dolores, 2011. Hasta el final. Ahí está. Exacto, sí. Bueno, en el libro se hablan de varias mujeres, ¿no? La primera mujer es la mujer de Lot, luego se habla también de Eva, se habla también
a ver, ¿cuál es? Las sirenas, hay un planteamiento así. La primera mujer es famosa, pero no tiene nombre propio, es la mujer de Lot, el de Sodoma. La conocemos solo así, como la mujer de alguien. Sabemos de ella que se quedó convertida en estatua de sal por volver la vista atrás cuando se le había advertido severamente que no lo hiciera. La tentación, al parecer, fue irresistible y en consecuencia fue castigada. ¡Qué severidad, jolines! La falta no parecía tan grave. Ese castigo es desproporcionado incluso para el Dios inmisericordia del Antiguo Testamento. En cualquier caso, mi pregunta es, ¿por qué lo hizo? Imagino esa escena en el desierto. La familia huye despavorida. Ella también echa a correr, pero de pronto parece dudar y se detiene. Quiero ver lo que ocurre a sus espaldas. La destrucción es extrañamente hermosa. Sodoma es su hogar, es su vida entera lo que está ardiendo. Vuelve la vista. Quiere saber o quiere recordar. Tal vez llega a vislumbrar en la azotea sus sábanas, aún colgando al viento, a punto de que las llamas las alcancen. El cielo se deshace en furia y venganza, pero ella ha escapado a la maldición. Su familia ha sido elegida para sobrevivir por ser virtuosa. No es momento para la nostalgia. ¿Por qué se arriesga tanto? Sus niñas, no piensa en ellas. Hay que ponerlas a salvo. Las niñas, casi adolescentes. Lot las ofreció la noche anterior a la multitud viciosa que golpeaba su puerta. Exigían que entregara a los 2 visitantes celestes que había cogido. Él respondió: satisfaceos con mis hijas vírgenes aún, en vez de llevaros a mis huéspedes. Pero si no eran huéspedes, eran ángeles enviados por Dios para avisarle de lo que se avecinaba. Se supone que los ángeles tienen sus propios recursos sobrenaturales para defenderse. Las niñas no. Ella, la mujer de Lot, que no tiene nombre propio. ¿Cómo es posible que lo arriesgue todo por una última mirada? No es consciente de que si ella desaparece, las niñas quedarán en manos de semejante padre. La historia continúa una vez que se consuma el castigo y ella es fulminada, transformada en columna de sal que se lleva el viento del desierto. Después de una larga travesía, padres e hijas acaban compartiendo el lecho y procreando. ¿Cómo es posible que suceda algo tan deleznable? Esta es la Biblia, el libro sagrado. Según la Biblia, ellas son las que incitan el incesto. Al darse cuenta de que no tendrán descendencia en el desierto, de que están solos en su diáspora, se ponen de acuerdo para emborrachar al padre y engendrar, pues nada es tan deshonroso como una mujer sin hijos. Y lo consiguen. Del incesto nacen 2 hijos, y de ellos las 2 tribus de Israel, los moabitas y los amonitas. En el cuadro de Boet, las hijas aparecen semidesnudas en su lascivia ante un padre sufriente que acepta el vino y el pecado. La mujer provoca el deseo, el hombre lo sufre. En eso hay consenso entre religiones. Razón de más para volver a la primera pregunta, pero ¿por qué esa mirada tan irresponsable, amiga? Por Dios, ¿cómo dejas a tus hijas solas con ese padre monstruoso? Las consecuencias serán terribles, es que no piensas en ellas. El viento del desierto esparce tus partículas aladas. No respondes, nunca sabremos por qué lo hiciste. Escribo la canción en primera persona. Imagino a un joven amante, noches de dulce sodomía en la ciudad donde se inventó. Ella, que no tiene nombre, se escapa cuando su marido, el severo y virtuoso Lot, duerme. En el jardín, entre el perfume de los jazmines, su cuerpo queda liberado de la tiranía del espíritu. En la huida, ella, que no tiene nombre, se vuelve a mirar ese jardín por última vez. Hay una reflexión muy interesante que tiene que ver también con una situación pues, que se da a partir de cierto momento en el libro, y es la maternidad como una condición inminente que llega y con la cual, digamos, se ha de negociar lo que tiene que ver con la vida profesional, etc. Dice: a estas alturas del siglo XX las cosas no han cambiado mucho y el matrimonio parece ser la meta principal de la mayoría de estas chicas, refiriéndose a las mujeres que encuentra Cristina en Nueva York. Pero dice esto: los hombres se realizan a través de sus carreras profesionales y las mujeres se realizan creando una familia. Los hombres cuidan de los niños en los huecos que deja el trabajo y las mujeres trabajan en los huecos que deja la atención a la familia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la crianza en medio de la posibilidad de crear y de seguir grabando, haciendo conciertos, etcétera? Bueno, no quedó más remedio que disminuir la actividad a la tercera parte. Pero, claro, es verdad que las mujeres, y sobre todo en el mundo de la música, en el que se viaja tanto,
muchas veces la maternidad es un conflicto para todas, para tu desarrollo, para tu independencia, tu desarrollo profesional, pero hay que encontrar fórmulas para congeniarlo, porque las mujeres queremos tener hijos y los hombres también quieren tener hijos. Entonces, tenemos que encontrar la manera de que se pueda encajar todo. Lo que pasa es que la maternidad no ha estado integrada en la vida pública hasta que recientemente se está reivindicando desde el feminismo que los cuidados son el pilar de la sociedad y que necesitan muchísima más atención, ¿no? Mi historia, yo tuve hijos con la absoluta conciencia de que no sabía lo que cojones estaba haciendo. La verdad es que yo pensaba que cogía al niño, me lo ponía aquí como una indígena en la espalda y seguía tocando la guitarra haciendo lo mismo. Y luego resultó que no, que era un poco más complicado. Pero me alegro de haberlo hecho, o sea, toda la inversión ha sido buenísima y están los dos que miden ya más de un 80 y son estupendos. He tenido que sacrificar parte de mi carrera, pero también tengo que decir que si no he tenido que abandonarla totalmente, ha sido porque he tenido la complicidad, en primer lugar, del padre, que tenía asumido que parte de los cuidados lo iba a hacer él, y que una vez que nos separamos, además eso ya fue mucho más ordenado, con lo cual eso me permitió seguir tocando a partir del 2008. Así que, por un lado, no digo que lo hiciera generosamente todo el tiempo o algo de conflicto, pero el caso es que lo hizo en mucha más medida que los hombres de su generación. Y por otro lado, hemos tenido el apoyo de la familia, o sea que, en ese sentido, por eso he podido seguir tocando.